Estamos de regreso en Hoy es Noticia cuando son las 6 de la tarde con 33 minutos y nos vamos al Congreso porque en esta noticiosa jornada también la Cámara de Diputados rechazó por 76 votos en contra, los diputados 67 a favor y 7 abstenciones esta acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toá. Francisca Cárdenas nos va a contar todas las conversaciones que hubo, los pormenores, porque hubo ahí cambios de votaciones bien interesantes. ¿Cómo estás, Francisca? Muy buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, justamente los votos claves fueron de Evópoli. Desde Chile Vamos salieron los votos claves para poder rechazar esta acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Toá. Y pese a que hubo 76 votos en contra, 67 a favor, fue más estrecho de lo que se esperaba, de lo que podíamos conversar previamente con los parlamentarios, o también las distintas negociaciones de las bancadas políticas, porque no se sabía qué iba a pasar también con la bancada de demócratas, cómo iba a ser el voto que iban a tener los parlamentarios. Finalmente, la mayoría de ellos también se abstuvo. Hubo 7 abstenciones de diputados de amarillos y también de demócratas que fueron más inclinadas hacia lo que fue el rechazo de la acusación constitucional en contra de la ministra, pese a que habían advertido en su momento algunos parlamentarios que la iban a aprobar. Algo que sí se veía venir era el voto del diputado Francisco Undurraga de Evópoli, también del diputado Jorge Guzmán de Evópoli, que es jefe de bancada, porque ya lo habían advertido que iban a votar de esa manera, que no les gustaba mucho la acusación constitucional en contra de la ministra, a diferencia de lo que han sido las discusiones de las otras acusaciones constitucionales en contra de los ministros de la Corte Suprema. Y ellos dos finalmente rechazaron esta acusación constitucional, argumentando que pese a que tienen múltiples diferencias con el gobierno, de que consideran que se ha hecho mal la gestión y que se ha gestionado mal lo que es la crisis de seguridad por parte del Ejecutivo, y que, incluso lo dijo así en su momento el diputado Undurraga dentro de la sala del hemiciclo, de las polémicas intervenciones que hubo durante esta jornada, que pese a que quienes ahora son ministros estuvieron en acusaciones constitucionales en contra de su propio sector político en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, él iba a rechazar esta acusación porque considera que se está utilizando y mal utilizando este mecanismo de juicio político para poder acusar constitucionalmente a los ministros de Estado y también de la Corte Suprema, pero en este caso solamente lo argumenta en torno a lo que es esta acusación que fue rechazada durante esta jornada hacia la ministra del Interior. Ella, después de distintas intervenciones, hubo momentos muy tensos, Matilde, entre distintos diputados, entre el diputado, por ejemplo, José Mesa del Partido Republicano. Recordemos que esta es una acusación que ingresó el Partido Republicano y que además se leía por parte del oficialismo como una estrategia política de cara a las elecciones de alcaldes y gobernadores. Hubo un momento ahí bastante tenso entre el diputado José Mesa, que habló de que estaba su papá en un hospital y que le decía que tenía miedo a que el narco llegara al hospital, el narcotráfico, que balearan a un narcotraficante o que llegara baleado una persona a el hospital donde estaba su padre. Ahí es cuando molesta a la diputada Marisela Santibáñez, le responde que su hija murió en un hospital público. Escuchemos entonces parte primero de lo que fueron las declaraciones de la ministra del Interior luego de que se conoció el resultado de esta votación, más estrecha de lo que se esperaba por parte de los diputados de esta acusación, y además porque ella misma, cuando inició la sesión especial de sala, pidió que no hubiese cuestión previa, así que se pasó directamente al fondo y a votar después la admisibilidad de esta acusación constitucional. Escuchemos entonces qué dijo la ministra del Interior. Ganamos jugando limpio, ganamos jugando con la verdad, pero sinceramente aquí no hay satisfacción ni sentimos que haya nada que celebrar. Especialmente porque la batalla que queremos ganar no es esta, es una batalla que se juega en otra parte, se juega en las calles y se juega con otras herramientas. Probablemente los chilenos, las chilenas, que tienen la seguridad como su primera preocupación, hoy no sienten que hayan ganado nada. Podemos entre todos hacer cosas que sirven y mi invitación después de haber terminado esto es que nos aboquemos a eso. De mi parte no hay rencor.
Claro, ahí parte de lo que decía la ministra del Interior luego de que salió con los distintos ministros del comité político que la acompañaban durante esta jornada desde muy temprano, diciendo que esta acusación no tenía los argumentos suficientes para ser aprobada. Hubo varios votos clave, como te decía Matilde, pero la ministra dijo que no había nada que celebrar, que la verdadera batalla había que ganarla en la calle en torno a lo que es la seguridad, las medidas que está tomando el gobierno y también los proyectos que han quedado, digamos, parados en su tramitación en el Congreso Nacional, que se les ha puesto pausa durante esta semana y también hace varias semanas ya desde que se comenzó a discutir el ingreso, después la tramitación y después la votación de las distintas acusaciones constitucionales. El resultado de esta votación fue incluso valorado por el propio presidente de la República, quien a través de su cuenta de X, de sus redes sociales, habló bastante extenso con respecto a la ministra. Dice: Carolina Toá es una tremenda servidora pública que ha puesto lo mejor de sí para hacerse cargo de un desafío profundo, difícil y que no tiene atajos, como es enfrentar a la delincuencia, al narco y al crimen organizado. Hoy la derecha, dice el presidente Boric, la acusó constitucionalmente pretendiendo destituirla. En el intertanto amenazaron con acusarme a mí. Esto, Matilde, porque recordemos que Renovación Nacional tuvo un frustrado intento de ingresar una acusación constitucional en contra del presidente de la República hace un par de días atrás, cuando estaba todo esto del ingreso, e incluso lo intentaron el mismo día, el anuncio que Republicanos ingresó la acusación en contra de la ministra del Interior. ¿Qué más dijo el presidente? Dice: fracasaron en la votación, pero por sobre todo, este es el tipo de peleas chicas que aleja a la ciudadanía de la política y debilita las instituciones. Pareciera que enfrentar la delincuencia, que debiera ser una tarea de Estado y de la sociedad entera, no es lo prioritario, sino propinarle una derrota espuria al gobierno. Con esa lógica perdemos todos. Se excusarán, dice el presidente Boric, diciendo que nosotros como oposición también presentamos acusaciones infundadas a ministros del gobierno anterior. Muchos hemos hecho una autocrítica al respecto. Lo que resulta inexplicable es que si nos criticaban por actuar de una manera, terminen haciendo exactamente lo mismo. En algún momento hay que parar con esta lógica destructiva que le hace mal a Chile. Yo y mi gobierno hemos estado disponibles para aquello. Nuestra prioridad es la seguridad pública, social y económica de Chile y su gente. Ahí está el esfuerzo del gobierno, porque a ustedes, chilenas y chilenos, nos debemos. Seguimos, dice ahí el presidente de la República, tras lo que fue este resultado de este rechazo a la acusación en contra de la ministra del Interior. Y otra de las cosas también que se incluso mencionó en la defensa de la ministra en lo que fueron las intervenciones del hemiciclo, Matilde, fueron las mismas palabras, incluso se citaron por parte del abogado de la ministra, del ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien dijo y que participó sorpresivamente durante esta semana en la comisión revisora de esta acusación en contra de la ministra del Interior, y que dijo que las relaciones con el gobierno no fueron buenas, fueron extraordinarias, dijo Ricardo Yáñez cuando vino a respaldar férreamente al gobierno, a la comisión revisora que estaba revisando esta acusación en contra de la ministra del Interior, y varios parlamentarios del oficialismo, incluso desde el gobierno también, tomaban estas palabras del ex general director Ricardo Yáñez de Carabineros para defender también a la ministra durante esta jornada, incluso su propia defensa. Escuchemos también entonces parte de las otras reacciones durante esta jornada. Lamentablemente, esta situación que hoy vemos a diario no va a cambiar si quienes son los encargados de velar por la seguridad de las chilenas y chilenos siguen en sus cargos, porque al parecer ya no tienen ninguna motivación por hacer frente a esta crisis. Lo que ocurrió hoy fue lamentable, y la verdad es que quienes están a cargo de la seguridad no tienen ninguna intención de asumir sus responsabilidades. Llegamos muy cerca, pero lamentablemente, y una vez más, una mayoría circunstancial que se pone del lado del gobierno mantuvo en su cargo a una ministra que es responsable, directamente responsable, por la crisis de inseguridad que se vive en las calles y por la crisis de descontrol migratorio que sigue día a día. Serán ellos los que tengan que responder ante todos los chilenos por qué insisten en blindar a una ministra que ha hecho una gestión desastrosa. Pierden todos los chilenos que esperaban un cambio, que esperaban que alguien verdaderamente competente se hiciera cargo de la estrategia de seguridad de este gobierno,
Eso no ocurrirá, pero no perdemos la esperanza de que ese cambio pueda ocurrir en el futuro. Claro, hay parte de las reacciones de parlamentarios de Chile Vamos, de la UDI, el jefe de bancada, también del diputado Luis Sánchez, que fue uno de los que más largamente y que se extendió más su intervención durante la sala, que argumentaba también por qué se debía aprobar esta acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, pero que además no obtuvo los votos necesarios, incluso aunque hubo negociaciones entre los parlamentarios de Chile Vamos y también de Republicanos para que le respaldaran esta acusación constitucional a su bancada, la bancada de Republicanos, porque recordemos, Matilde, que como te comentaba, hubo 2 votos de Bópoli clave, del diputado Undurraga y también del diputado Guzmán. En torno a demócratas, varios se abstuvieron y eso finalmente terminó inclinándose más hacia el oficialismo porque no aprobaron la acusación, y la diputada Pamela Giles, en este caso, ya había advertido también que iba a votar a favor de esta acusación pese a que estaba con licencia médica. Hubo varios pareos también. Vimos que durante la mañana también llegó la diputada Mercedes Bulnes, que está bastante y ha estado bastante complicada de salud, en apoyo también y a abrazar en la entrada, en el ingreso del Congreso Nacional a la ministra del Interior, Carolina Toá. Hay otras reacciones también en torno a cómo fue la votación, cuáles fueron los votos claves también. Pasemos a escuchar también lo que dijeron los parlamentarios. Yo voté en contra de la acusación constitucional, no voté a favor de la gestión de la ministra. Yo creo que la ministra ha hecho una pésima gestión como líder en materia de seguridad, pero llega un minuto en el cual nosotros no podemos actuar por revanchismo. Nosotros tenemos que ocupar bien las instituciones y las prerrogativas que nos otorga la Constitución. El instrumento constitucional de la acusación ha sido mal utilizado, no solamente hoy día, sino durante todo este festival que lamentablemente parte en el gobierno del presidente Piñera y aparentemente da muchos beneficios políticos. Claro, hay parte de la argumentación del diputado Undurraga de por qué votó en contra de esta acusación. Él dice, pongámonos serios, le dice a los parlamentarios, hay que dejar de mal utilizar este mecanismo político, de juicio político, que es una acusación constitucional. Y en torno a lo que dijo la defensa, que habló por varios minutos en el hemiciclo, Matilde, argumentaba que las infracciones, por ejemplo, citadas en la acusación por parte de republicanos que acusaban a la ministra de no adoptar medidas efectivas contra la delincuencia, contra el narcotráfico, carecían de fundamentos sólidos, y también citando ahí varias palabras del ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. En las 20 páginas de la acusación no se presentan violaciones específicas a la Constitución y a las leyes, decía también el abogado de la ministra, que estuvo presente durante toda esta mañana también desde temprano. Lo vimos llegar e ingresar ahí junto a la ministra del Interior para poder defender los argumentos, y que no estuvo, recordemos, en cuestión previa, que es este mecanismo que pueden invocar los abogados, los representantes jurídicos de los acusados, de los que están siendo acusados constitucionalmente, para poder decir por qué no se debería pasar al fondo de la acusación, porque se debe rechazar, en este caso acoger la cuestión previa. La ministra fue ella misma la que pidió que se pasara directamente al fondo de este libelo acusatorio por parte de los parlamentarios republicanos. Pero como te comentaba también, Matilde, hubo momentos bastante polémicos, esta discusión entre la diputada Santibáñez, el diputado Mesa, también hablando del narco, de los hospitales, de los baleados. Escuchemos también parte de lo que fue ese momento. Operaron. Por una enfermedad le tuvieron que cortar sus piernas. Créame que es muy duro ver al padre sufrir eso, presidente. Pero es más duro tener que despedirme de él cuando termine el horario de visita y que mi papá me diga, hijo, tengo miedo. Tengo miedo que llegue un narco baleado a este hospital y su rival intente rematarlo en este hospital. ¿Cómo arranco, hijo? Es muy duro ver a ese hombre llorar porque no tiene piernas. Porque no tiene piernas y no podrá escapar. Son unos inmorales. No le voy a aceptar a usted que me trate de inmoral. Diputado, míreme a la cara, a través suyo, presidente. Diputado, míreme a la cara, porque usted está hablando de su padre. Mi hija también murió en un hospital público, yo no se lo voy a aguantar. Eso es inmoral.
Claro, hay parte de las reacciones, ese momento bastante tenso entre los parlamentarios, refiriéndose a la seguridad pública, a lo que sucede en los hospitales, esta respuesta también bastante, digamos, polémica del diputado y la reacción de la diputada Marisela Santibáñez. La verdad es que eso fue, al menos la intervención fue más rápido de lo que fue, por ejemplo, la votación de ayer de la acusación en contra de la ministra Ángela Vivanco. Esa se extendió más, se aprobó, a diferencia de esta que es en contra de la ministra del Interior, que se rechazó, no pasó al Senado, y ya hay citación, Matilde, para la próxima semana para votar el próximo lunes en sala, la acusación en contra de la ministra Ángela Vivanco, que es la del oficialismo, porque ya se aprobó la de la oposición y ya pasó al Senado, y eso se va a ver a las 10 de la mañana el martes en la Cámara Alta, en el Senado. Y recordemos que el Senado revisa capítulo por capítulo y que puede dividir, a diferencia de los diputados que solamente ven la admisibilidad, sí puede dividir la acusación que está en conjunto en contra de la ministra Vivanco y en contra del ministro Sergio Muñoz. Así que vamos a ver qué va a pasar también la próxima semana. Van a seguir las discusiones y las votaciones de las acusaciones constitucionales acá en el Congreso Nacional, pero al menos, y así lo han calificado algunos, este fue un triunfo para el gobierno, que se rechazara esta acusación y este libelo acusatorio en contra de la ministra del Interior, que además se relacionaba en su momento con esta fracasada y este intento de ingresar una acusación en contra del presidente de la República por parte de Renovación Nacional, Matilde. Claro, y defendida además la ministra por el abogado Juan Ignacio Piña, que fue, incluso en un minuto llegó por su arrogancia a ser ministro de Justicia del expresidente Sebastián Piñera, por lo tanto tenía una defensa que era de otro color político, lo que también a ella le quiso llevar, digamos, el argumento más allá de lo político. Así que muchísimas gracias, Francisca, por toda esta información a esta hora de la tarde. Seguimos entonces con estos temas durante los próximos días. Vamos a seguir entonces conversando de acusaciones constitucionales, de legislación ahí. Vamos a ver cómo se sigue avanzando. Que estés muy bien. Buenas tardes.